¿Qué tal amigos televidentes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Últimas Noticias TV. Este lunes 3 de julio. Bienvenidos a la información. Empezamos contándoles que una presunta organización transnacional dedicada al envío de droga al exterior fue desarticulada por agentes antinarcóticos en la provincia de Pichincha. 12 personas extranjeras fueron detenidas. Según las investigaciones y coordinaciones con Policía Colombiana y la DEA, los mexicanos liderados por un ciudadano colombiano tejieron una estructura narcodelictiva para enviar droga mediante correos. Aparentemente utilizaron 3 inmuebles para camuflar la actividad ilícita, 2 ubicados en el distrito metropolitano de Quito y 1 en el cantón Rumiñahui, que estaban asentándose y utilizando como base de operaciones la provincia de Pichincha. La supuesta red transnacional desarticulada por agentes de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos UIAN contaba con un líder financista, colaboradores, seguridad y quienes se encargaban de camuflar cocaína en semillas de cacao de exportación. Los extranjeros habrían llegado al país específicamente para cumplir con labores designadas por el cabecilla. Supuestamente el dinero ingresaba desde México. Aproximadamente tiene 2 meses ya acá en el Ecuador, ¿sí? Vinieron utilizando diferentes rutas, vía aérea, una parte de la organización, otra vino vía terrestre desde Colombia, esto con el fin de desviar la atención de la autoridad acá. En la operación denominada Sinaloa fueron detenidos 11 ciudadanos mexicanos y un colombiano. La acción policial permitió la desarticulación de un importante brazo operativo mexicano que estableció su centro de operaciones en la provincia de Pichincha. Absolutamente todos los de este inmueble. Otros allanamientos que se hayan realizado. Se hicieron 2 allanamientos más en 2 inmuebles diferentes. Se trataría de una organización dedicada a la copia, adecuación y envío de cocaína. En el domicilio ubicado en Sangolquí encontraron una especie de bodega donde tenían semillas de cocaína. Cuando ingresaron los policías estaban en plena actividad, es decir, adecuando el polvo blanco en las pequeñas pepas. ¿Cuándo se ve cuando cambia de color? Sí, este es azul con el escudo hacia azul. Y acá el ese blanco lechoso. El trabajo permitió el decomiso de 101 kilos de cocaína, evitando la circulación en mercados internacionales de 280.000 dosis, además del decomiso de $72.000. En Quito informó Iván Casamino. Y ahora les contamos que el casco de protección le salvó la vida a una conductora de una motocicleta que sufrió un accidente de tránsito esta madrugada en el sur de la ciudad de Guayaquil. La mujer se estrelló contra una grúa mientras circulaba en su motocicleta por las calles Portete y Los Ríos. Según testigos, la conductora herida irrespetó la luz del semáforo. La motorizada venía por la calle Portete. Avanzando, indican que tenía la luz roja, porque en el avanza acelera, en el cual por la calle Los Ríos avanzaba una grúa. Impactándose contra la grúa. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal indicaron que a pesar de que llevaba puesto el casco de protección, la mujer resultó gravemente herida. Sale a disparar lo que es al pavimento, la señorita por suerte usaba casco. Eso es lo que le mantuvo viva en el lugar. Fue fuerte de impacto en el cual el casco le mantuvo viva. La grúa se dio la fuga, no pudieron detener la grúa, moradores del sector les persiguieron, pero fue en vano. La víctima permanece con pronóstico reservado en una casa de salud, mientras que del conductor del vehículo pesado se desconoce su paradero. Informó Jorge Salazar. Y una coalición entre 3 vehículos se registró en el sector de Chillogallo, en el sur de Quito. El incidente dejó varios daños materiales y no existieron heridos de gravedad. En el barrio Santa Bárbara, a la altura de la avenida Mariscal Sucre, en el sector de Chillogallo, al sur de Quito, 3 vehículos colisionaron. Al momento de nuestra llegada pudimos constatar 3 vehículos afectados, un bus, un taxi y un Chevrolet Sail. El cuerpo de bomberos del distrito metropolitano de Quito acudió al lugar para verificar los hechos y rescatar a un hombre que quedó atrapado en su vehículo. Se pudo extraer un paciente masculino aproximadamente de unos 40 años. La verdad tiene contusiones, policontusiones.
El accidente dejó daños materiales en los autos. Ocupantes de los otros vehículos no presentaban daños ni heridas. Los vehículos fueron trasladados a los patios de retención vehicular y los conductores fueron puestos a órdenes de las autoridades correspondientes para determinar el grado de responsabilidad que tuvieron en el accidente, informó Patricia Aldaz. Así es, al menos 2 muertos y una veintena de heridos fue el saldo que dejó el choque entre 2 buses de transporte interprovincial. El accidente se registró la mañana del sábado en la vía Durán-Yaguachi. El choque frontal entre los autobuses de las cooperativas Valencia y Saracay se registró pasadas las 8 de la mañana del sábado, frente a la ciudadela El Recreo, en un tramo de la vía Durán-Yaguachi. El choque fue fuerte, fue una velocidad que... Este venía con una velocidad fuerte también. Estos siempre también vienen hacia cualquier cantidad de velocidad. ¿Venían en exceso de velocidad? Vienen en exceso de velocidad. Yo venía tejiendo, ya, entonces lo que sentí fue yo el golpe. ¡Pop! Ya, veníamos en la tercera fila. ¿En qué vehículo venía usted? En la Valencia. En la Valencia. Sí. ¿Hacia dónde se dirigía? A Quevedo. Como se aprecia en las imágenes, los primeros en acudir al sitio fueron los habitantes del sector que se aprestaron a socorrer a las personas heridas. Lo principal es que rompieron las ventanas, entonces lograron sacarle por la ventana a las personas que estaban, claro, pidiendo su respectiva ayuda. No se pudo ver nada. Lo único fue que escuchamos un grito del señor chofer. ¿Qué pasó? Él gritó y luego vimos que el carro se desvió. Venía casi intermedio. ¿Intermedio? Sí, pero el golpe fue fuerte, tremendamente fuerte. Que los pasajeros nos balanzamos encima de los asientos. Me golpeé con los asientos, me golpeé debajo de las rodillas. Asumimos que es una invasión de carril de uno de los participantes. Estamos recién en las investigaciones, ya el señor fiscal tiene conocimiento sobre esta situación. Estamos esperando las investigaciones pertinentes. Al momento, 2 personas fallecidas y 26 heridos. Y estamos todavía contando. Uno de cada vehículo, uno de la Valencia y uno de la Saracay. De acuerdo con versiones de los lugareños, la maniobra de un tráiler habría originado el percance vial. Cabezal rojo que está ahí guardado. Ese de ahí, y ahí viene la Valencia a una velocidad fuerte. A lo que viene la velocidad fuerte, lo impacta el de acá porque no avanzó a detenerse. Se tiene conocimiento que la motivación o el móvil habría sido por otro vehículo que viniendo en sentido de Yaguachi a Durán, ingresó al lugar donde estamos. Van a ver a mi espalda un vehículo estacionado, un tráiler color rojo, que estaba ingresando acá. Entonces el vehículo que venía de Durán a Yaguachi, a fin de evitar impactar a ese vehículo, se va al otro carril y en ese momento se produce el accidente con la Saracay. Las personas heridas fueron trasladadas a diferentes hospitales y casas asistenciales en Durán y Guayaquil, mientras que los automotores involucrados al centro de retención vehicular hasta que se establezcan las causas reales que originaron este nuevo accidente que tiñe de sangre las carreteras del país, informó Ítalo Ruiz. 12 horas con 9 minutos. En Últimas Noticias TVI les contamos que una persona fallecida y 3 heridos es el saldo que deja un accidente de tránsito registrado en la Argelia Baja, en el sur de Quito. Nuestro compañero Iván Casamen nos tiene más detalles. Iván, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal, Verónica? Amigos oyentes, amigos televidentes, una buena tarde. Nos encontramos en las inmediaciones de las calles Maldonado y Palenque. Acá cerca de las 9 de la mañana con 30 minutos, lamentablemente se registró un atropello. Un automóvil atropelló a 3 personas y de este suceso, de este accidente de tránsito, resultó una persona fallecida. Una persona de aproximadamente 49 años de edad, sexo masculino, y otras 2 resultaron con heridas. Al momento se realizan las investigaciones para determinar qué es lo que habría pasado, qué provocó este accidente, considerando que el vehículo circulaba en sentido
occidente-oriente y no existe una pendiente, no existe una bajada, y entonces bajo esta situación las autoridades están realizando lo que es las investigaciones y nos encontramos con el coordinador de la Agencia Metropolitana de Tránsito, el señor Santiago Molina, quien nos va a entregar mayores detalles de lo que habría pasado de acuerdo a las primeras investigaciones. ¿Se tiene conocimiento qué es lo que sucedió? Pues sí, muy buenas tardes. Nosotros recibimos una notificación mediante ECO 911 alrededor de las 9:30 de la mañana, a lo cual acudieron los agentes metropolitanos de tránsito y precisamente evidenciaron el atropello que se había suscitado, ¿no? Aquí el accidente de tránsito, tipología de atropello. El vehículo circulaba en sentido oriente-occidente. No se sabe por datos técnicos si iba a exceso de velocidad o no. Lo que sí impacta a 3 personas moradoras del sector. 2 de las personas fueron trasladadas a distintas unidades médicas. Una de ellas se encuentra en el hospital, en el HCAM. La otra persona se encuentra en el hospital inglés. Y ya en lo que es medicina legal fue trasladada a la tercera persona, sexo masculino, alrededor de unos 40 años, que lamentablemente perdió la vida en el accidente. ¿Entre los heridos tenemos menores de edad? Sí existe una chica menor de edad de aproximadamente 14 años, que se encuentra en lo que es el HCAM. La persona que estaba manejando este vehículo está detenida, ¿no? Sí, en todo caso es del procedimiento normal. La persona fue trasladada primero a hacerse una valoración médica para descartar algún tipo de anomalía o algún tipo de golpe, sobre todo, dando también como negativa una prueba de alcoholemia que se le realizó. Posterior de la valoración médica será trasladada a la unidad judicial en el sur, a la unidad judicial en Quitumbe, donde estará puesta a manos de las autoridades competentes, en este caso el juez, que dictaminará culpabilidad o las razones dependiendo de cuáles sean los datos técnicos que de ya lo que es el CIAT que está llevando el caso en cuanto a datos técnicos. Exactamente, entonces el CIAT determinará qué es lo que pudo haber sucedido en este percance donde hay lamentablemente una persona fallecida. Sí, precisamente ellos también estuvieron aquí en el lugar verificando y tomando los datos necesarios para dictaminar qué fue lo que sucedió en el accidente. Perfecto, agradecemos al coordinador de la Agencia Metropolitana de Tránsito, el señor Santiago Molina, quien nos han entregado algunos otros detalles de este percance donde lamentablemente falleció una persona de sexo masculino. Como les informábamos, de esto se registró la emergencia cerca de las 9 de la mañana con 30 minutos. Los heridos permanecen bajo vigilancia médica en algunas casas de salud, mientras el cuerpo fue trasladado ya por medicina legal hasta el departamento forense de la policía. Estos son los detalles de este lamentable accidente de tránsito que dejó una persona fallecida. Retornamos contigo, Vero. Una buena tarde. Buenas tardes, Iván. Muchas gracias por la información. Ahora continuamos con más. Y les contamos que en Santo Domingo un niño de 6 años habría sido atacado por un perro de raza pitbull. La oportuna intervención de los vecinos evitó que la tragedia sea peor. Los gritos de un niño pidiendo ayuda alarmaron a los habitantes del sector 2 de la cooperativa Santa Marta al sur de Santo Domingo. El menor fue atacado por un perro de raza pitbull. Encontramos el niño ensangrentado, agarrado a la puerta y el perro jalándole la pierna, destrozándole más la pierna. La pierna del niño está bien dañada, la pierna izquierda. Al parecer el niño de 6 años estaba solo cuando una de las mascotas de la familia le causó graves lesiones. Pero lamentablemente la puerta estaba cerrada, tuvimos que treparnos por la parte alta, hacer esfuerzos, rasparnos, no importa eso, pero salvar a la criatura. Tienen guardados esos animales aquí y tienen el pleno conocimiento que ese tipo de animales no se tiene que tener encerrado. Y además eso, donde existan criaturas. La oportuna intervención de los vecinos evitó que la tragedia sea mayor. Yo tuve que usar un cuchillo para atacar al animal, pero se quedó el cuchillo, pero no pudimos hacer nada, no lo soltaba. Hasta que tuve que usar una pala y con esa pala tuve que golpear al animal para poder soltar. Ahí pudimos sacar a la criatura. Y salir rápido porque el animal nos quería atacar, estaba endemoniado ese animal prácticamente. El menor fue trasladado a una casa de salud, mientras los vecinos temen que algo así se pueda repetir.
Por supuesto, yo como padre de familia tengo niños y imagínense, Dios no quiera a uno de mis hijos le pase. Si le pasó al propio hijo del dueño del perro, ¿qué se puede esperar de los otros que somos otros vecinos? Personal policial también fue notificado de la emergencia y elaboraron el respectivo informe del caso. Tocaría de que ellos pongan la respectiva denuncia para que puedan tomar el procedimiento legal las autoridades competentes. Por favor, nos decomisen los 5 perros que hay ahí, pitbull, en 3 casas. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. Y tras el colapso de una tarima en una corrida de toros en Lumbicí, en el valle de Cumbayá, en Quito, 17 personas resultaron heridas. Aún se investigan las causas del incidente. Momentos de angustia se vivieron en una corrida de toros que se realizó este sábado en Lumbicí, valle de Cumbayá, cerca de Quito, aproximadamente a las 2 de la tarde cuando inició el evento. Una parte de la plaza donde se encontraban los asistentes colapsó. En total, 17 personas resultaron heridas. Aproximadamente unas 700 personas del reporte inicial, 17 personas, entre ellos adolescentes y niños, presentan politraumatismos, han sido ya llevados por los paramédicos de la Cruz Roja y del Cuerpo Bomberos hacia el hospital de Yaruquí. Una de las estructuras, hay 3 estructuras y una fue la que se dio. El evento contaba con todos los permisos, sin embargo el incidente aparentemente sería por exceso de personas que ingresaron al lugar. En las graderías había un exceso de personas. Tengo entendido que eran más o menos unas 100 personas y eso es lo que debilitó la estructura. Claro, obviamente todos cayeron. ¿El colapso es por el sobrepeso? El colapso es por sobrepeso. Según testigos, se escuchó un fuerte estruendo cuando se vino abajo toda la estructura. O sea, sí se balanceó, obviamente, no. Quedó estática, pero al rato volvió y cayó. Porque la gente creo que se asustó y quedó estática. O sea, se cayó totalmente la tarima. El evento fue suspendido y al lugar acudieron efectivos del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja, del COE Metropolitano y Policía Nacional. Tras lo sucedido, el lugar fue clausurado. Aún se investigan las causas del incidente, informó Priscila Cadena. 12 horas con 17 minutos y como parte de la instrucción fiscal se realizó la reconstrucción de los hechos del asesinato de un joven en los exteriores de una farmacia en la ciudad de Quito. Sus familiares y amigos piden justicia. Con pancartas y camisetas blancas, familiares, amigos y compañeros de Andrés Viracocha, el joven asesinado en las afueras de una farmacia en el centro norte de la capital, participaron de la reconstrucción del homicidio la mañana de este viernes. Bajo la consigna Justicia para Andrés, decenas de personas acompañaron a la madre de la víctima durante la diligencia fiscal, quien solo tiene un pedido a las autoridades. Que la ley no decaiga y no se debilite, que por favor se dé justicia. El presunto autor del crimen está detenido en la cárcel de La Tacunga y fue quien narró los detalles del asesinato, lo que la Fiscalía denomina como pericia técnica. Hay más elementos que van a ser recabados durante estos días, pero esta pericia va a permitir a Fiscalía únicamente formar un criterio objetivo conforme lo determina la ley y la Constitución. El detenido se enfrenta a una pena mayor a 12 años, que depende de agravantes o atenuantes que se determinarán al cierre de la instrucción fiscal, que será la próxima semana. El abogado del acusado no dio detalles de lo sucedido y aseguró que están analizando la defensa para acudir a la siguiente instancia en el proceso. Por el estado en que se encuentra la causa, ustedes entenderán, no puedo hablar de hechos fácticos o de grados de participación. Compréndanme, esta es mi labor y yo necesariamente tengo que esperar a la audiencia pertinente para ya recién exponer mi teoría del caso. Andrés falleció el pasado 7 de junio tras recibir una puñalada a la altura del cuello en presencia de su novia, quien este viernes colaboró dentro de la reconstrucción del caso. Con realización de Rafael Hermida, informó Carolina Cuenca. Y les contamos que un agente fiscal de la Unidad de Lavado de Activos y su hermano son investigados por el presunto delito de oferta para el tráfico de influencias. El funcionario judicial cuenta con medidas sustitutivas y su hermano con prisión preventiva. La denuncia la presentó el doctor Stalin López en representación de la familia, que es investigada por las autoridades por delitos de trata de personas, lavado de activos y prostitución de menores. El jurista expresó que fue contactado por Ronald A. para advertirle lo que iba a pasar con sus clientes. La extorsión empezó aproximadamente fines de marzo y los primeros días de abril del año 2016. No se accedió. Supuestamente Ronald A. en su calidad de abogado visitaba a personas que eran procesadas en investigaciones llevadas por su hermano, el fiscal Edison A. Se pedía plata para no iniciar la investigación. Como no se dio,
$100.000, se inicia la investigación. Este sería el caso de 4 personas propietarias de varios prostíbulos cuyos locales fueron allanados meses atrás. Eran investigados aparentemente por delitos como lavado de activos y prostitución de menores. Estaría operando un grupo familiar dedicado a lavar, en este caso, dinero proveniente de un tema de trata de personas. Se sustenta en documentos, transacciones ilegales, transferencias bancarias, adquisición de bienes, venta de bienes. Presuntamente el hermano del fiscal ofrecía favores judiciales a cambio de grandes cantidades de dinero, entregando como prueba de compromiso documentos que eran parte de expedientes judiciales. Se empezó a manejar una estrategia de investigación por la cual se obtenía información que la conocía únicamente Fiscalía, y se la transmitía a través del hermano, es decir, esta persona que empezó con la extorsión. La operación se realizó en la oficina del hermano del fiscal luego de la entrega de dinero en efectivo por parte de uno de los denunciantes del caso, bajo la modalidad de entrega controlada. Eso yo no he cogido, me quedé constante de que los señores lo han abierto, es una maleta que el doctor viene a dejar ahí. Entre las evidencias, $3.000 en efectivo, documentos y equipos informáticos. Sobre el agente fiscal, el juez penal dictó medidas sustitutivas, mientras su hermano cuenta con prisión preventiva. En Quito informó Iván Casamen. 12:21, momento de hacer una pausa comercial, y cuando regresemos, 2 personas más fueron detenidas para investigaciones por el caso Odebrecht. Además, la Asamblea censuró políticamente al excontralor Carlos Poli. Los detalles al volver. De regreso con la información en Últimas Noticias TV, les contamos que en medio de incidentes y agresiones de simpatizantes del oficialismo y la oposición, se desarrolla la audiencia en contra del periodista Martín Pallares tras la denuncia presentada por el expresidente Rafael Correa. El exmandatario no asistió a la diligencia. Javier Gallo, desde el Complejo Judicial Norte, nos tiene más información. Javier, buenas tardes, adelante. Hola Berito, amigos televidentes, muy buenas tardes. Como tú lo has dicho, en medio de incidentes se registra esta audiencia por la denuncia presentada por el expresidente de la República, Rafael Correa, en contra del periodista Martín Pallares, a quien lo acusa de dañarle la honra por un artículo publicado en el portal de internet 4 Pelagatos. Ahora se está llevando a cabo la sustentación por parte del abogado del expresidente Rafael Correa. Él ha dicho que en ese artículo que lo que busca es dañarle la honra al expresidente, y por eso están pidiendo una sanción en contra del periodista. Pero como tú lo dijiste, Berito, esta audiencia se ha registrado en medio de intercambios verbales y hasta en medio de agresiones físicas. Acá hemos visto la llegada de algunos legisladores de oposición, pero también ex legisladores y simpatizantes del expresidente Rafael Correa. Carolina Basante, nuestra compañera, nos ha preparado el siguiente informe. De esta forma se enfrentaron verbalmente simpatizantes del expresidente Correa y del periodista Martín Pallares. Durante la audiencia de juzgamiento en contra del comunicador por presuntamente proferir expresiones de descrédito y deshonra en contra del exmandatario. Yo respaldo la democracia. Estamos en contra de la difamación. Veo rostros envenenados, llenos de odio. Ese es el legado del correísmo que tenemos que transformar. Y aunque Correa nunca llegó a la diligencia, su foto fue la que acompañó a sus seguidores, que acusaban de corrupto a Pallares. El pasado 22 de junio, el líder del oficialismo, Rafael Correa, entabló una demanda penal en contra del periodista por supuesto descrédito y deshonra, dando como prueba un artículo que fue publicado por Pallares en su portal web 4 Pelagatos el pasado 25 de abril, en donde se hace alusión a una declaración que Correa dio sobre la detención de su exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, procesado dentro del caso de corrupción Odebrecht. Con la denuncia se exige a Pallares una indemnización civil y una reparación inmaterial. El delito del que es acusado el comunicador es sancionado en el Código Orgánico Penal con prisión de hasta 30 días. Informó Carolina Basante.
Como hemos visto, la audiencia se ha llevado a cabo en medio de una fuerte tensión. Ahora se mantienen en calma los seguidores del expresidente Rafael Correa y también quienes han venido a apoyar al periodista Martín Pallares. Se espera que esta audiencia se prolongue por unas horas más y hoy mismo se pueda conocer cuál es la decisión que tome este juzgado. Es la información que nosotros registramos a esta hora desde el norte de la capital de la República. Regresamos con ustedes, contigo Berito, al estudio central. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por esa valiosa información y más adelante a las 19 horas les tendremos todo el detalle de esta audiencia. Ahora les contamos que con 132 votos a favor la Asamblea Nacional censuró políticamente al excontralor Carlos Polit. La sesión de este domingo fue extensa y en medio de un largo debate los legisladores de oposición y oficialismo coincidieron en la necesidad de censurar al exfuncionario involucrado en supuestos actos de corrupción en el caso Odebrecht. De manera sorpresiva, uno de los abogados defensores del excontralor llegó a la Asamblea para entregar un documento en el que solicitaba la suspensión del juicio político. Hemos manifestado reiteradamente el deseo del doctor Polit de regresar al Ecuador a decir su verdad, porque a él lo que han querido es callarlo a través de una conspiración que no le permite estar presente en este juicio político. Que lo que se iba a vivir en la legislatura no era más que un show mediático orquestado por el oficialismo. Yo personalmente he venido solo a entregar este escrito. No voy a prestarme para comparecer a este circo romano en que los verdugos ya decidieron la suerte de la víctima. Pero este pedido no pasó. La sesión se instaló pasada las 3:30 de la tarde. En la sustentación del juicio, el asambleísta interpelante defendía el proceso que decía se había llevado a cabo de manera legal. Es responsabilidad de todos nosotros sancionarlo, censurarlo. No podemos destituirlo, porque efectivamente el señor ya está renunciadito. Que la ausencia del contralor en este proceso deja en evidencia la debilidad de su defensa, aseguraban. Esta asamblea no necesita más argumentos. Después de que hemos escuchado el nivel de defensa que el señor Polit ha presentado el día de hoy. Ya en el debate, el oficialismo defendía este proceso, pues argumentaba que son ellos los que han inaugurado la lucha contra la corrupción. La política se hace con ética, con frontalidad, no con charlatanería, como algunos pretenden a través de un show mediático. No es más fiscalizador el que grita, ofende y miente. No es más fiscalizador el que convoca al pueblo a levantarse. Fiscalizador real es el que, teniendo la frente en alto y las manos limpias, persigue la corrupción. Cosa que en la oposición rechazaban y aclaraban. El partido de gobierno, estimados conciudadanos que nos están viendo y asambleístas, ha sido el absoluto responsable de la designación de Carlos Polit. Incluso el expresidente Correa comentó como sellando con broche de oro la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en una sabatina que se había elegido un contralor de lujo. De tal manera que si el excontralor es censurado por el Pleno, Alianza País, en un acto de honestidad política, debe pedir disculpas al pueblo ecuatoriano por tan equivocada decisión y designación. Tras más de 7 horas de sesión y aún con cerca de 20 pedidos de intervención, el presidente de la Asamblea dio paso a la moción de censura en contra de Polit. Por haberse demostrado que dicho funcionario incumplió sus funciones al frente de la Contraloría General del Estado. Y con 132 votos a favor y una abstención, el contralor fue censurado políticamente. El presidente de la Asamblea asegura que con esto se marca un hito en la lucha contra la corrupción. Comienza una nueva fase en esa lucha contra la corrupción que sin lugar a dudas ya se ha venido también institucionalizando en el país. Con esto, la Asamblea emite una sanción simbólica al renunciante excontralor, a quien se lo involucra con supuestos actos de corrupción. En el caso Odebrecht, informó Javier Gallo. Pero Carlos Polit tiene una larga trayectoria en la administración pública desde el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez. Les hemos preparado un informe. Trabajo profundo contra la corrupción. Carlos Polit es doctor en jurisprudencia y magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional. Nacido en la provincia de Manabí, tiene una larga trayectoria en la administración pública.
Ha sido ministro de Bienestar Social y gobernador de Guayas. Llegó a los círculos políticos de la mano de Lucio Gutiérrez y el partido Sociedad Patriótica. Fue uno de los funcionarios que acompañó a Gutiérrez durante sus últimas horas en el Palacio de Carondelet, antes de que fuera derrocado en 2005. También fue parlamentario andino por el PSP y finalmente fue elegido como Contralor del Estado en el año 2007, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Tras varios años en el mismo cargo, la Fiscalía del Ecuador lo investiga por presunta concusión, es decir, porque habría abusado de su cargo para exigir dinero de un proyecto construido por Odebrecht, informó Priscila Cadena. Mientras tanto, los allanamientos por el caso Odebrecht continúan. Este fin de semana se detuvieron a 2 personas para investigaciones por enriquecimiento ilícito no justificado y lavado de activos. En la audiencia de formulación de cargos se dictó instrucción fiscal que durará 90 días. De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, artículos 2, 3 y 4, usted tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a un abogado. Si usted no puede proporcionar un abogado, el Estado le proporcionará un defensor público para su defensa. Ese fue el preciso momento en que la Fiscalía leía sus derechos a un presunto implicado en el caso Odebrecht. Es porque él ha mantenido en su poder activos que ya tienen el origen ilícito. Se ha desconocido sus argumentos y sus derechos a debido proceso. La noche del pasado viernes 30 de junio y la madrugada del sábado 1 de julio se realizaron varios allanamientos en 2 domicilios al norte de Quito, donde se detuvo a Ramiro C. y Diego C., que trabajaban en la empresa Petrocomercial para investigaciones por enriquecimiento ilícito no justificado y lavado de activos. Ellos han prestado su nombre y que sirvieron de vehículo para recibir las transferencias de manera ilícita. Ramiro C. colaboraba como gerente de transporte de Petroecuador y habría sido suscriptor del contrato Pascuales Cuenca. En audiencia de formulación de cargos, el juez acogió el pedido de la fiscal Diana Salazar y ordenó el arresto domiciliario de Ramiro C. por tratarse de una persona de la tercera edad. Además, se ordenó la enajenación de bienes, la inmovilización de sus cuentas bancarias y el inicio de la instrucción fiscal que durará 90 días. Esto es consecuencia de las investigaciones que Fiscalía General del Estado continúa realizando en el tema relacionado con Odebrecht. Con respecto a Diego C., la fiscal Salazar lo acusó por el supuesto delito de lavado de activos, ya que sería accionista de 22 empresas, de las cuales 11 se encontrarían en disolución. Sus registros tributarios mostrarían un valor aproximado de 2 millones que no se encuentran debidamente justificados. Hemos justificado la necesidad de que el ciudadano, en este caso Diego C., tenga la medida de prisión preventiva porque se presumiría que podría eludir la acción de la justicia y todos los requisitos que establece la ley. Estas detenciones se dieron en el denominado Operativo Brasilia Caso 3. En el allanamiento se habría encontrado documentación financiera sobre el caso Odebrecht, además de claves, transferencias de cuentas que estarían ligadas al Operativo Brasilia Fase 1. Informó Patricia Aldaz. Y hasta el momento suman 8 personas procesadas en el caso de presunta corrupción de Odebrecht. Las últimas detenciones se efectuaron el pasado fin de semana, así que repasemos las diligencias que se han cumplido hasta el momento. Tras el último allanamiento que se llevó a cabo la madrugada de este sábado en marco de las investigaciones que se realizan por el escándalo de corrupción de Odebrecht, suman ya 8 las personas procesadas en este caso. El pasado 2 de junio se efectuó el primer operativo en Quito, Guayaquil y La Tacunga. Ahí el allanamiento dejó como resultado 6 personas detenidas, además de evidencias como computadoras, cajas fuertes con una cantidad de $170.000, joyas y un cheque por un valor de $980.000 a nombre de la empresa brasileña. Entre los detenidos figuraban el nombre del tío del vicepresidente de la República, Ricardo Rivera, Carlos Villamarín, exfuncionario de Senagua, Clever Byron Verduga, Gustavo Mazú y José Terán Vázquez. La Fiscalía formuló los cargos por su presunta participación en el delito de asociación ilícita y se dispuso la prisión preventiva para todos los procesados, excepto para Ricardo Rivera, quien permanece con arresto domiciliario debido a su avanzada edad.
En el último operativo fueron detenidos Ramiro C. y Diego C., ambos acusados por el supuesto delito de lavado de activos, pues habrían servido de vehículo para recibir transacciones ilícitas. Tras la audiencia de formulación de cargos se dictó prisión preventiva e incautación de bienes y de paquete accionario de compañías de Diego C., mientras que a Ramiro C. el juez ordenó arresto domiciliario, además de enajenación, incautación de bienes e inmovilización de sus cuentas bancarias. Pero dentro del caso también están vinculados otros nombres conocidos, el de Alexei Mosquera por supuestamente recibir un cheque por la cantidad de $1 millón por parte de Odebrecht por una consultoría privada que habría realizado cuando aún se desempeñaba como ministro de Energía en el gobierno de Rafael Correa. En el caso, además, han sido citados a declarar 22 personas, uno de ellos, Tomislav T., empresario guayaquileño quien aparece como representante de Telconet, una empresa constituida en 1995 y que ha mantenido contratos con el Estado ecuatoriano. También Carlos Pareja Cordero, quien a la fecha también es procesado por presunto lavado de activos dentro del caso de la estatal petrolera. Marco Calvo Piña, exgerente de Petroecuador, quien permanece detenido acusado de supuesta delincuencia organizada. Él es indagado por haber recibido $400.000 por parte de Alex Bravo, quien también está arrestado y ocupó la gerencia de la petrolera. Se tiene previsto que sus testimonios se lleven a cabo entre el 5 y 11 de julio. 12 horas con 50 minutos, estamos de regreso para contarles que con la develación de una placa en honor a los 41 estudiantes que fueron víctimas de abuso sexual por parte de un docente, la unidad educativa donde se registraron los hechos presentó disculpas públicas a los afectados y también a sus familiares. En base a la notificación del Tribunal de Garantías Penales, un colegio ubicado al sur de Quito debió cumplir este lunes con la develación de una placa en memoria de las víctimas de abuso sexual. Esto como parte de la reparación integral a los 41 niños y niñas víctimas del atentado al pudor perpetrado por un docente en el aula de clases de esta institución entre los años 2010 y 2011. Tendremos cero tolerancia a cualquier situación de violación o de indicio de violación dentro del sistema educativo, de violencia sexual. Sin embargo, antes de que se lleve a cabo el acto, se produjeron algunos enfrentamientos, pues los padres de familia de los alumnos que actualmente estudian en la institución pedían que no se siga acusando a la escuela por lo que según ellos habría ocurrido fuera de las aulas de clase. Responsable de los actos dentro de lo que pasa dentro de la institución, no lo que pasa afuera. Yo puedo tener una buena relación con el profesor, pero a mi casa no lo voy a llevar. Pero que no se venga a mancillar el buen nombre de la institución. En medio de las lágrimas de los afectados y sin que cualquier acto repare la experiencia vivida como lo manifiestan, se llevó a cabo la develación de la placa con la esperanza de que casos como estos nunca más se vuelvan a repetir. Este acto jamás fue un antojo de los padres de familia. Con este acto, lo único que nosotros pretendíamos era cerrar un nefasto capítulo en nuestras vidas. Una medida de reparación simbólica que representa un paso fundamental para que nuestros hijos y nuestras hijas puedan reconstruir su proyecto de vida. Vida en la que siempre les llevaremos, señor presente, señor Naranjo, debido a su inoperancia, a su omisión, a sus actos de oídos sordos en el momento indicado y solicitado por nosotros los padres de familia. Se reitera las disculpas pertinentes a los mencionados estamentos y a la sociedad en general, con el compromiso de continuar trabajando bajo una renovación permanente en la institución. Este acto se llevó a cabo luego de que el pasado 24 de junio no se pudo cumplir con la diligencia, pues no se permitió el acceso de las víctimas a la aula donde debía develarse la placa, informó Alison Corral. Decenas de familias realizaron un plantón frente al Palacio de Carondelet, donde solicitan la investigación y cierre de una clínica particular donde se realizarían partos humanizados. Decenas de familias llegaron hasta la Plaza de la Independencia para solicitar justicia, ya que según mencionan hay una supuesta negligencia médica en una clínica particular donde se realizarían partos humanizados. Esto va
dirigido totalmente al Estado, al Ministerio de Salud, a la Presidencia. Por eso estamos aquí al frente, porque Presidencia no tiene ni idea de esto. Somos muchos casos. A decir de los demandantes, esta clínica no contaría con todos los implementos para enfrentar emergencias que se presenten ni con la madre ni con los recién nacidos. Cuando nació mi hijo no recibió ninguna atención, es más me lo entregaron para que yo le dé el seno cuando mi hijo tenía líquido en los pulmones. Se demoraron 25 minutos en hacerle la cesárea humanizada. Después mi hermana empezó a desangrarse. Y después el doctor nos dijo que al parecer se le quedó un vaso abierto. Nos debía mandar a otra clínica que tenga unidad de cuidados intensivos, porque en esa clínica no hay nada. Estas familias que han perdido a sus hijos han puesto una denuncia, pero a decir de María José Ochoa, el proceso se encontraría detenido. Que llevo 2 años esperando que hagan la auditoría médica porque todos los peritos o toda la terna de peritos que siempre convocan se excusan. Con dolor las familias relatan que sus hijos tienen algún tipo de discapacidad, ya que según mencionan no fueron bien atendidos. Es terrible porque mi hijo va a terapias de rehabilitación desde los 4 meses. Todavía no se sienta, todavía no camina, está tratando de hablar. Mi hijo tiene parálisis cerebral, su niño tiene 3 años. El pedido de este colectivo que se ha formado es puntual. Se cierre porque no es un lugar apto para que nazcan niños. Lo que estamos pidiendo es que se cierre la clínica para que ya no se den más estos casos. Somos 40 familias afectadas, unos niños fallecieron, una madre falleció y varios niños tienen parálisis cerebral. Pedimos que cierren esa clínica para que nadie más le pase lo que nosotros pasamos. Por su parte, Pamela Aguirre, parlamentaria andina, menciona que tomará medidas para ayudar a estas familias. En primer lugar, comunicarnos con la Asamblea Nacional, con la Comisión de Salud, para que nos reciban y para que conozcan estos casos que son evidentes. Informó Patricia Aldaz. La sesión extraordinaria de Consejo para tratar las tarifas de los buses se suspendió la tarde del pasado viernes. Según las autoridades, la demora obedece a la petición de organizaciones sociales quienes buscan continuar con los diálogos y llegar a un consenso. ¡Pasaje! En medio de gritos y consignas a favor y en contra de un incremento de los pasajes en el Distrito Metropolitano de Quito, usuarios y transportistas recibieron la noticia de que la sesión extraordinaria de Consejo, en la que se trataría dicho tema, había sido suspendida. He emitido una comunicación escrita cancelando la convocatoria del día de hoy. Entiendo debido a la necesidad de hallar un consenso respecto de esta ordenanza que tiene un impacto a nivel de todo el Distrito Metropolitano de Quito. El informe técnico presentado y desarrollado en la Comisión de Movilidad arrojó varias opciones para la nueva tarifa. Se ha hablado de 30 centavos, una tarifa base, la tarifa plana, la tarifa común, como le quieran llamar, la que nos permite calcular muchas cosas. Una tarifa preferencial para lo que es tercera edad y alumnos de educación básica y bachillerato, según lo que indica la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, 15 centavos. Y una tarifa congelada en 10 centavos para población con capacidades especiales. Sin embargo, y aunque no se ha llegado a ninguna resolución, los usuarios ya se muestran molestos ante una posibilidad de incrementar las tarifas. No creemos que sea adecuado subir los pasajes, primero por el pésimo servicio, segundo porque representa un verdadero paquetazo. La calidad de servicio que nosotros tenemos, no es a diario que nosotros nos encontramos con groserías, con falta de respeto. Aunque este punto de discordia tendría una explicación. Los operadores dicen: no puedo mejorar la calidad de servicio porque tengo una tarifa de 14 años congelada. Que sea la inversa, que primero los señores transportistas cumplan con lo que se comprometieron en la resolución hace 2 años en mejorar el transporte, mejorar el trato del servicio. Bueno, son algunos puntos que ellos no han cumplido ninguno y sin embargo insisten en que tienen el derecho de tener el alza de pasajes. Este viernes 30 de junio se cumple el plazo de pago de las compensaciones establecidas en la ordenanza anterior a cambio de mejoras en la calidad del servicio de transporte. Y el mecanismo de compensación así planteado distrae entre 20, 25, 30 millones de dólares anuales según los niveles de cumplimiento que podrían destinarse
a desarrollo de los barrios que se están regularizando de una manera permanente. Si no pagamos esta compensación, $1.000 a las unidades que tienen caja común y $450 a las que no tienen caja común, precisamente para no impactar el bolsillo de los ciudadanos. Lamentablemente, por la propia crisis, tanto el gobierno nacional, tanto de los gobiernos autónomos descentralizados, no hay en este momento dentro del municipio un rubro que pueda solventar una compensación para evitar precisamente la elevación de la tarifa del pasaje. Hasta que se restablezca la sesión extraordinaria y se apruebe la ordenanza, los pasajes siguen en la misma tarifa, es decir, 25 centavos y 12 centavos de tarifa diferenciada. En Quito, informó Andrea Valareso. Y con esta información hemos llegado al final de esta emisión informativa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un excelente inicio de semana.